visita de la concejal Maite Salerno. Buenos días, Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Ezequiel, bien. Bueno, a ver, vamos a hablar sobre un tema que nosotros tratamos la semana pasada, luego de la sesión con la concejal Telma Casot, que tiene que ver con esta reapertura de la escuela primaria número 43 del paraje San Quilco. Esta es una escuela rural, por lo que comentaba Telma Casot, que se había cerrado. Contanos un poquito más o menos, porque bueno, ella apuntó a un poco a lo que era la gestión educativa de María Eugenia Vidal. Vos como concejal, que corresponde a Juntos por el Cambio, ¿podés llegar a saber qué es lo que sucedió? ¿Por qué se cerró esta escuela? ¿Cómo fue el contexto? Claro, en realidad lo que se hizo el jueves fue tratar el beneplácito de la apertura, lo cual festejamos, sí. Lo cual también lo dije en sesión, invertir en educación es invertir en futuro, invertir en presente y invertir en un país, que es lo que nos hace falta. Sí. Justamente más inversión en educación, y es paradójico que en el momento que se habla de educación y que se festeja esto, hay un recorte en el presupuesto en educación, en salud. Entonces, hay cosas que hicieron ruido en la sesión y contestaciones que hicieron ruido. Porque cuando hago la exposición y explico justamente esto, porque en ese momento yo estaba dentro del sistema educativo, y se trata, no es que acá viene un gobernador y se cierra una escuela porque tengo ganas de cerrarla. Previo a eso hubo un trabajo enorme de todo un equipo de educación, que es el que evalúa, el que trabaja y el que determina, que en ese momento se pasaba, como siempre, pasa por UEGD. Sí. Yo lo que explicaba de esa UEGD es que esa escuela fue cerrada al inicio del 2018. Con un trabajo de más de 2 años trabajando sobre esa escuela que no tenía matrícula. Entonces era una escuela que ocasionaba gastos sin matrícula, que el directivo vivía en la escuela, pero no tenía matrícula. ¿Qué pasa cuando suceden esos hechos? Al directivo y al equipo de dirección, tanto inspecciones como directivos, todos, se hace un trabajo de campo para buscar o una matrícula real, de edad real, que esté dentro del radio de esa escuela, o una matrícula proyectiva. ¿Por qué? Porque pueden venir familias a trabajar a un campo, que vos decís, hoy no tiene edad escolar, pero dentro de un año el niño o la niña va a comenzar a trabajar en la escuela, entonces vos decís, sostenés esa escuela abierta porque tenés una matrícula proyectiva. Durante 2 años, más de 2 años, porque empezó en el 2015 ya el trabajo de esa escuela, tenían primero un solo alumno. Que esa familia, cuando ve el radio, que también, yo también hablaba en sesiones, Ezequiel, de decir, un niño solo en una escuela tampoco es muy inclusivo, porque no sociabiliza, no tiene relación. No tiene relación, y después choca con una secundaria, con un grupo, si bien tiene una enseñanza súper personalizada, que es docente-alumno, después pasa a ser un número en una secundaria, que son 20 chicos mínimo, y después hay que pensar también en todo el contexto. Esa familia en ese momento, cuando ve el radio del campo donde ellos vivían, les tocaba la escuela de la Madrid. O sea, optan sacarlo y desde el 2016 queda una escuela sin alumnos. Eso se trabajó en UEGD y se hizo un trabajo de campo durante 2 años donde no había matrícula. En diciembre del 2017, en UEGD, con todas las actas, se plantea el cierre para el inicio del 2018. Esa UEGD en el 2017-2018 era resolutiva. Por ende, no es un gobernador el que dice que la cierra, sino toda una mesa. De esa mesa de trabajo participan inspectores, todos los gremios docentes, gremios de auxiliares, autoridades del municipio. O sea, es un trabajo en conjunto, y decir que lo cerró un gobernador es prácticamente decir menospreciar el trabajo de todo un equipo de trabajo de educación y de todo el relevamiento que hicieron durante todos esos años. Hoy festejo que después de 5 años, porque estuvo 5 años cerrada, la escuela tenga una matrícula proyectiva y una matrícula real para poder abrirla. Eso significa que la gente está volviendo a trabajar en los sectores rurales, que son poblaciones mínimas, porque van por trabajo, y pueden llevar a sus hijos, y sus hijos pueden estudiar y acercarse a esas escuelas rurales, que si bien son pequeñas, pero el trato, como estabas diciendo, es mucho más directo entre docente y alumno. Claro, ¿no? Claro, pero no es que la decisión la llevaron para ese lado, la llevaron para el lado de decir, las escuelas siempre estuvieron abiertas, y la verdad es que las escuelas citaron el caso de pandemia, y en el caso de pandemia quisieron chicanearnos hasta con el lado de, perdón la palabra, pero con el lado de decir, nosotros en pandemia revalorizamos el rol docente,
Y me tocó a mí presentar en plena pandemia una resolución para que le den insumos a los docentes porque ponían desde su casa la tecnología e internet, no le daban dispositivos a los chicos y las escuelas estaban cerradas. Y las escuelas estaban cerradas y tal vez había un celular por toda una familia de 6 Por toda la integrantes. familia, y eso era el relevamiento que te decían, el pibe está conectado. Y era mentira, porque los reclamos de los padres también los escuchábamos nosotros, que nos decían, si se conecta mi hijo mayor no se puede conectar el menor, yo me tengo que ir a trabajar y me tengo que llevar el celular. O sea, nos quisieron llevar, por decir de una forma, al lado sucio de decir, las escuelas estaban abiertas, ustedes no quieren a los docentes. Cuando fuimos los primeros que presentamos esa resolución, y después de la sesión me acordaba y la busqué, y no fue acompañada por el Frente de Todos. Esa resolución donde pedimos dispositivos para los alumnos y para los docentes, la votó el bloque de Juntos. No la votaron ellos. Las escuelas durante 2 años estuvieron cerradas. Bien, bueno, así hablábamos un poco sobre este beneplácito que se aprobó con esta reapertura de esta escuela que vos estabas contando. No fue por una cuestión ideológica, sino porque la escuela no tenía inscriptos y estaba generando un gasto al Estado que no... Claro, y también me tocó, que también os lo expliqué en sesión, yo en ese momento también estaba en el consejo escolar, que la escuela de Durañona corría el riesgo de tener poca matrícula. Y fue con un consejero del Frente de Todos que hicimos un trabajo de ver el transporte que pasa por el consejo, entonces vos ves se llaman renglones a lo que va cada alumno. Y cuando vimos, existían alumnos que estaban yendo a Santa Luisa, pero que por radio le correspondía a Durañona. Y en esa escuela me paré yo adelante a decir, con los gremios docentes y el consejero escolar, a decir, no estamos de acuerdo en el cierre, porque sí tenía una matrícula proyectiva, porque sí existía y esa escuela no se cerró. O sea, no quieran llevar todo al ámbito político, porque hay un trabajo de educación atrás, ya sean de los actores del consejo, como de actores de inspección y los directivos de un establecimiento, que hacen ese trabajo para que una escuela también funcione y que le ponen todo para que una escuela funcione o no. Bien. Así dialogamos con la concejal Maite Salerno. Ahora hacemos una cortina y vamos a cambiar de tema porque se viene el tema que más me interesa.